forma parte de todo un repertorio de diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta nosotros como médicos. Un tercer nivel de atención, tenemos que tener en cuenta ese diagnóstico aquí en México. La causa principal del EPOC, y hay que dejarlo así como EPOC, no como NOC ni nada de eso, EPOC, así sería el nombre oficial todavía. Una de las causas más importantes, como siempre, es el tabaquismo, pero como ustedes saben, aquí en México, el la la combustión de la biomasa, que sería el combustible, pues es madera, leños, carbón, etcétera, sería otra de las principales causas de EPOC en México. Entonces hay que tener en cuenta eso en nuestras comunidades porque hay una alta prevalencia de esta enfermedad y el uso de esos combustibles está muy difundido. Entonces, esta persona está joven, y, pero la mayoría de las personas que vamos a encontrar en este momento que tienen exposición a humo de leña son adultos mayores, pues, generalmente. Pero como esta práctica aún pues, existe pues, en muchas comunidades, pues es un riesgo importante para su salud y es importante llevar este conocimiento a nuestras comunidades ahora que a ustedes les toque. Porque, bueno, nosotros vivimos aquí en la ciudad, pero también les tocará a algunos de ustedes hacer trabajo en comunidades y tendrán que enfrentarse directamente a esto, ¿no? Entonces, sabe rico y todo, pero sí produce un daño importante en los pulmones de las personas y de acuerdo a estos pues roles que existen todavía en las sociedades, la mayoría son mujeres, ¿no? O sea que tener en cuenta eso y hombres es más probable que estén relacionados al tabaquismo o a exposición a otras partículas nocivas. Entonces el EPOC, como decíamos antes, es una de las principales causas de muerte en el mundo en general, la cuarta causa en el mundo, y había unas predicciones que en el 2020 y otras que en el 2030 va a ocupar el tercer lugar como causa de muerte. Este año claramente pues, no va a ser así por el COVID, pero el EPOC sigue estando ahí muy presente y hay que reconocerlo así. Entonces, en, estas son estadísticas del 2017, causó 4.7% de todas las muertes en México y esa es la mortalidad aproximada aquí en nuestro país. Como ustedes saben, las estadísticas en México no son muy sólidas y varían mucho de un estado a otro. Ya lo verán ahora que vayan al servicio social, pero bueno, esta es la estadística aproximada. La prevalencia en una ciudad no, muy poblada como la Ciudad de México sería el 7.8%. No hay datos así más recientes que sean confiables. La prevalencia es variable igual, porque puede existir un subdiagnóstico, como decíamos, porque no se realiza espirometrías a todos los pacientes o se hacen de manera inadecuada, ¿no? Que las espirometrías deben cumplir ciertos criterios de calidad, deben durar ciertos segundos para que sea útil, ¿no? Y de ahí requiere pues una interpretación, ¿no? Por eso se limita, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos neumólogos hay por habitante? Entonces, para que un neumólogo haga una espirometría y que esté bien hecha y bien interpretada, pues se va complicando en nuestra vida laboral, pues, ¿no? Ahora, estas son unas gráficas de la mortalidad en nuestro país, de la más alta a la más baja, y aquí las generales en rojo, para que veamos estas tendencias, ¿no? Otra vez estas son del 2017. Aquí en la Ciudad de México estamos como en el centro, en la mitad de la gráfica. Y aquí está otra visión, igualmente de la mortalidad, que vean cómo fue en incremento desde los 90 y después tiene una especie de meseta en casi todos los estados, ¿no? Y ha mantenido una tendencia más estable ya en los últimos años, ¿no? En los últimos 10 años más o menos. Ya se ha mantenido sin un incremento tan grande y esto, bueno, se debe en parte
que la atención de la salud pues, pues está más disponible en más sitios, pero también obedece a que el cuidado en general de la salud de las familias ha ido mejorando, ha ido disminuyendo, por ejemplo, el uso de leña, claramente, aunque el tabaquismo sigue estando presente también en mujeres, como ustedes saben. Ahora, la, todas las enfermedades tienen un impacto en la salud, en la calidad de vida, tienen un impacto en las familias en general, tienen un impacto económico, financiero, que también hay que tomar en cuenta, y este impacto puede ser para las propias familias pues, que paguen su tratamiento, su diagnóstico, etcétera, pero también tiene una carga importante para las instituciones públicas. Entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública tuvo estos cálculos, igual en 2015 y 2017 calculaban estos montos, 45.000 millones de pesos al año, como parte del gasto relacionado a EPOC y a enfermedades que se asocian al tabaquismo, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, el INER consideraba este gasto por paciente, 102.362 pesos por paciente, eso en un año. Entonces, como ustedes ven, esto lleva una importante carga para los sistemas de salud. Por eso es importante que una vez que se identifiquen ciertos factores de riesgo, esos puedan ser eliminados de manera que la progresión de la enfermedad sea más lenta o que no ocurra la progresión, porque la recuperación es difícil. Entonces, un paciente fumador, por ejemplo, que deje de hacerlo, es posible que el daño ya no avance, pero no necesariamente que regrese a un estado previo de salud. Ahora, en otros elementos que influyen en el desarrollo del EPOC sería el envejecimiento poblacional, porque como ustedes saben, el envejecimiento y la pérdida de la reserva funcional orgánica contribuye importantemente en el caso del EPOC. Disminuye la masa muscular, la masa ósea, la elasticidad pulmonar, todo eso influye para que el adulto mayor tenga un pulmón que se comporte como un EPOCOS. Entonces, no todos desarrollan síntomas, pero funcionalmente el anciano tiene un pulmón como de EPOC. Los estilos de vida también influyen, como ya se ha ampliamente comentado, el tabaquismo, la alimentación en general, los elementos higiénico-dietéticos también influyen en esto, la ausencia de ejercicio, todo eso influye con nosotros para desarrollar como un factor de riesgo para el EPOC. Y sigue siendo el tabaquismo la principal fuente etiológica del EPOC, seguido de la combustión de la biomasa y después la contaminación atmosférica, que es un componente pues, muy importante para todos nosotros porque aunque sigue siendo en el mundo y en México la principal causa del EPOC el tabaquismo, pero no todos los pacientes con EPOC pues fuman, ¿no? Y no todos cocinaron con leña. Entonces hay otros elementos, como en una ciudad como esta, que nos enfrentamos a contaminantes atmosféricos, las famosas partículas 2.5, por ejemplo, son partículas nocivas que pueden entrar o atravesar las membranas y eso contribuye a tener un daño directo en las vías respiratorias. Entonces, por eso la contaminación atmosférica está cobrando una relevancia cada vez mayor, sobre todo en ciudades como esta, ¿no? Bien, pero el tabaquismo y el humo, la combustión de la biomasa, acuérdense que puede ser maderas, leñas, troncos, carbón, todo eso es la biomasa. La combustión de estas es lo que genera este humo y este humo es el que genera la lesión de las vías respiratorias. Esos dos elementos, tabaquismo y biomasa, pues podrían ser eliminados de la persona, ¿no? Y entonces por eso podría mejorar su pronóstico o su calidad de vida. La contaminación atmosférica, aunque depende igual de cada uno de nosotros, pero no podemos influir tan directamente, ¿no? Por eso es que hay que tomar en cuenta los otros dos factores. Ahora, ¿cómo
que es la definición más utilizada en todos los textos que ustedes vean, ya sea artículos o guías. Esa es una definición. Es una enfermedad común, ¿no? Como ya hemos dicho, prevenible, porque tiene elementos que podríamos quitar de la persona, y tratable, caracterizada por síntomas respiratorios persistentes, es importante, persistentes, y limitación del flujo aéreo debido a anomalías de las vías aéreas o alveolares. Entonces, la definición incluye la espirometría. Entonces, van ligadas estrechamente. No hay diagnóstico de POC si no tenemos una espirometría. La causa, bueno, generalmente por una significativa exposición a partículas o gases nocivos e influenciada por factores del huésped como desarrollo pulmonar anormal. Entonces, esto es porque hay personas que sean jóvenes, por ejemplo, y que tengan ciertas características de EPOC, personas que no son fumadoras, que no cocinaron con leña, que no tienen ningún trastorno genético y que están predispuestos a tener lesiones y desarrollar EPOC después de ciertas lesiones o ciertos eventos nocivos para su salud pulmonar. Entonces, esta definición ténganla presente porque esta es la más común y la más aceptada como para el EPOC. Bien, y como seguramente ustedes saben, hay dos opciones, dos caminos en la descripción del EPOC, que una sería la bronquitis crónica y la otra es el enfisema pulmonar. Pero no hay que confundirnos. En general, los pacientes con EPOC desarrollan, por un lado, enfermedad de las vías aéreas, ¿no? Que eso es lo que provocaría la obstrucción del flujo aéreo, ¿no? Pero también tendrían destrucción del parénquima, que eso es lo que se considera el enfisema pulmonar. Pero acuérdense que bronquitis y enfisema, bronquitis es un término clínico. Uh-huh. Hay síntomas, es un cuadro clínico. Y enfisema es un término más bien histopatológico. Entonces, por eso, cuando una persona tenga el diagnóstico de EPOC, por eso es más preciso que se diagnostique como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y no como enfisema porque no tienes biopsia. Entonces, es importante cuando ustedes clasifiquen las enfermedades, por ejemplo, si es altamente sospechoso de EPOC, seguiría siendo probable hasta que ustedes tengan su espirometría. Si no, no puedes decir ni puedes clasificar su enfermedad, ¿no? Pero lo que no hay que hacer es denominar a un paciente como que tenga enfisema pulmonar, porque eso es un diagnóstico que ustedes no tienen. No le vamos a hacer una biopsia para hacer un diagnóstico. Entonces siempre va a ser un síndrome, que es una enfermedad obstructiva crónica, ¿no? Bien, ahora, miren, estas líneas marcarían las trayectorias en la función pulmonar en diferentes etapas de la vida. Aquí vemos en esta gráfica los años de edad, de 0 a 90 años, y en la vertical la función pulmonar a 100%. Aquí está dividido por etapas, la niñez, la pubertad, la vida adulta y el adulto mayor. Entonces, como en otras gráficas, la parte inferior, o sea, el límite inferior normal, sería lo que encontramos en cierta cantidad de personas. La parte superior de la línea sería los que tienen una función más elevada y la parte media es donde nos encontramos la mayoría, ¿no? Entonces, esto es relevante porque en pacientes que se encuentran en el límite inferior, en la línea de hasta abajo, tendrían una función pulmonar que va en declive, que nunca alcanzó un pico máximo y que empieza a disminuir en la vida de adulto mayor, ¿no? Resulta que estos pacientes, las personas que se encuentren aquí, o sea, que estén sanos clínicamente, pero si se encuentran en la parte baja de la gráfica, están más predispuestos a desarrollar EPOC cuando se exponen a un agente nocivo. Por ejemplo, supongamos que les da neumonía
o se exponen durante algún tiempo en una fábrica donde haya carbón o que haya contaminantes ambientales, y entonces este paciente tendría más riesgo, que sería más o menos como 36 veces más riesgo que una persona que se encuentre en la parte media de la gráfica. Entonces, por eso es que se ha encontrado que hay pacientes que no fuman, no se exponen a combustión de biomasa y que aún así pueden desarrollar EPOC. Entonces, eso se debe a estas variaciones en el funcionamiento pulmonar de algunas personas. Ahora, que este camino es inevitable, es decir, que esta a fuerza va a ser epocoso, pues no, dependería de otros factores, ¿no? Contaminantes ambientales otra vez, el tabaquismo, el humo, que tenga neumonía o que tenga otros trastornos, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares que sí lo podrían predisponer más a tener lesiones pulmonares posteriormente. Las personas que se encuentran en la parte alta de la gráfica, que tengan una función supranormal, pues no tienen ningún problema en realidad, pero claramente son menos las personas que tienen este tipo de función. Entonces, la mayoría nos encontramos en la parte media de la gráfica, tenemos menos, o bueno, espero estar ahí, tendrían menos riesgo de tener EPOC, entre otros trastornos, ¿no? Bien, entonces aquí viene lo que mencionábamos. Si las personas tienen ya una función pulmonar previa, me parece lógico, pues, eso, sobre todo para personas que no fuman o que no tengan factores de riesgo identificados, ¿no? Porque lo clásico que es alteraciones genéticas como la deficiencia de alfa-1 antitrypsina, pues no es tan común en el mundo, ¿no? Bien, pues. Entonces aquí viene eso, este punto que decíamos, una persona sin obstrucción que se encuentra en la parte baja de esta línea de función pulmonar, que tuviera una reducción del BEF1 más mayor de 40 mililitros por año, puede tener un riesgo muy alto de tener EPOC. Entonces, ¿por qué tendría reducción de 40 mililitros por año por más de 18 meses? Podría ser, por ejemplo, esta situación que estamos enfrentando ahora, tenemos pacientes que tienen una neumonía viral y que tienen reducida el BEF1. Entonces, hay muchos pacientes que desarrollan mucha inflamación pulmonar, que pueden desarrollar fibrosis en algunas zonas del pulmón y que claramente este daño va a disminuir la BEF1. ¿Por cuánto tiempo van a tener estas alteraciones? Pues no se sabe porque el COVID es una enfermedad nueva. Entonces, pero si este daño fuera más persistente, pues tendría mucho riesgo de tener EPOC. Y como ustedes saben, hemos visto gente joven. Entonces, todas estas personas, si se encontraran en la parte baja de la gráfica, tendrían mucho riesgo de tener EPOC posteriormente. Entonces, por eso aumentaría mucho toda la carga que hemos comentado, ¿no? Bien, entonces, el diagnóstico de EPOC ocurre siempre en personas mayores de 40 años. Pues no se ha diagnosticado el EPOC en personas más jóvenes. Eso es por definición. Pero tampoco deberíamos irnos hacia el otro extremo de pensar que solo es de ancianos o de adultos mayores. No es así. Puede haber dentro de ello, desde 40 a los 60 años, una cierta cantidad de personas que es creciente y que pueden desarrollar EPOC. Las intervenciones tempranas pueden normalizar el declive de la función pulmonar, sí, porque eso incluye, bueno, en la mayoría de los casos, eliminar el tabaquismo, ¿no? Se dice fácil, pero que una persona deje de fumar es un reto, es muy difícil, es como las personas que beben alcohol o que son usuarias de otras drogas. El tabaquismo es bien difícil y seguramente se han dado cuenta que en muchos lugares, en muchas calles, colonias, etcétera, hay un montón de grupos de AA, de diferentes pasos, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuántas han visto que se enfocan al tabaquismo? No. Son muy seleccionados los lugares donde hay una clínica para eliminar el tabaquismo, que es similar, pues requiere ciertos pasos, requiere de una intervención multidisciplinaria y requiere de que tenga un apoyo de grupo.
Entonces hay grupos de alcohólicos anónimos, hay grupos de tabaquismo, hay grupos de ansiedad, hay grupos de depresión, etcétera, ¿no? Pero tan comunes. Sería una ayuda importante para las personas que tuvieran ese tipo de grupo. Pero lograr esos cambios en el humo, en los contaminantes ambientales, en el cigarro, pueden disminuir ese declive en la función pulmonar, aunque hay que reconocer que las alteraciones inmunológicas, es decir, el daño inflamatorio, ese daño persiste, no desaparece. ¿Cuándo podría desaparecer? Eso no se sabe, ¿no? Bien, ahora, las características clínicas del EPOC podríamos tener algunas variantes porque pareciera que entre pacientes que tienen EPOC por tabaquismo y pacientes que tengan EPOC por combustión de biomasa, tienen ciertas diferencias, pues aunque en general es muy parecido, pero aparentemente hay ciertas diferencias entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, los pacientes fumadores sí pueden tener una mayor severidad, es decir, que el daño anatómico de los alvéolos sea mayor y que tengan, por lo tanto, un mayor deterioro pulmonar. Pero por otro lado, por ejemplo, los pacientes por biomasa tienen más probabilidad de tener sibilancias, tos, tos crónica y sibilancias, y que por lo tanto requieren más broncodilatadores, ¿no? Entonces hay ciertas diferencias que pueden, que pueden tener. Por ejemplo, igual los pacientes con biomasa son más grandes de edad, los pacientes fumadores son un poco más jóvenes, pero en general en su cuadro clínico podríamos encontrar estos elementos. Por ejemplo, la tos puede ser seca o puede ser productiva, porque eso puede variar, ya sea en etapas o temporadas del año, por ejemplo, ahora en temporada invernal o cuando hace más frío, puede haber mayor producción de moco y eso podría tener más una tos productiva al final del año. O, por ejemplo, en pacientes que tengan un componente alérgico, podrían tener más síntomas en primavera. Entonces, eso pues, es variable. En general, los pacientes con tos, con EPOC, tienen una tos productiva porque existe una inflamación de las vías aéreas crónica y eso nos lleva a una hiperplasia de las glándulas del epitelio y el aumento en la producción de moco va a generar tos y esa tos va a ser productiva. Entonces, por eso, en general, la tos siempre es productiva, pero como se dan cuenta, en la medicina las cosas no son así rígidas, ¿no? Entonces puedes encontrar gente con tos seca y otros con tos productiva. La disnea también sería otra característica importante de los pacientes con EPOC. En general, estos serían los síntomas más importantes, la disnea y la tos, y de esa tos, el esputo. Esas tres son los más importantes que iremos viendo más adelante que se usan para clasificar a los síntomas de los pacientes. Otros, bueno, puede haber dolor torácico, aunque eso es el dolor y cómo lo refiere el paciente es algo muy variable, ¿no? Por eso puse ahí esta de pecho apretado, ¿no? Que el paciente tiene una sensación que no puede identificar adecuadamente, ¿no? Incluso la disnea es muy subjetivo, pues, como dicen qué es lo que sienten los pacientes. Si usted le pregunta si le falta el aire, te dice que no, pero te dice no, pero me ahogo, ¿no? Entonces podría ser la disnea para esos pacientes. Otros podrían sentir que les aprietan el cuello, ese tipo de cosas, ¿no? O en otros, la disnea se identifica porque no pueden caminar o subir escaleras, subir una pendiente y sienten que se fatigan demasiado, ¿no? Ahí identificamos la disnea en esas personas, ¿no? Los adultos mayores, por ejemplo, la sensación de disnea está disminuida, así como la sed, también la disnea está disminuida en los pacientes mayores y por eso podría ser que no
no refieran, no manifiesten ese síntoma. Entonces hay que buscarlo de otras formas. Por ejemplo, un deterioro en la funcionalidad de los pacientes ancianos. Entonces, un paciente anciano que es conocido por sus familiares, sus familiares saben cuánto aguanta caminar, por ejemplo, se baña solo, se viste solo, va al baño solo, pero de un tiempo para acá se fatiga mucho al ir al baño, por ejemplo, y dejó de hacerlo. Ese podría ser una manifestación de la disnea, pues en un adulto mayor, sobre todo ya muy de avanzada edad, ¿no? Lo que se le llama un viejo viejo. Bien, y la bronquitis crónica, ya como un término así formal, se define así, como una tos productiva de 3 meses o más por 2 años consecutivos. Entonces, esta definición tiene muchos años que se ha estado usando así, no ha variado mucho realmente, pero no es tan útil que uno clasifique así a las personas con esta enfermedad. Un poco más, ya inmediatamente vamos a ver la clasificación, qué es lo que es más útil para nosotros. Los términos clínicos clásicos son buenos, pues, son útiles para nosotros, pero hay que ya nutrirnos de otros elementos. Entonces, mire, aquí si ustedes han visto seguramente las guías Gold de EPOC que salen cada año una actualización, y ahí es donde nos basamos en realidad. Todas las guías que existen se basan en la de Gold con ciertas variables, pero pues, es lo mismo realmente. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta en pacientes con EPOC es más bien primero una sospecha, pues una sospecha clínica de que esa persona puede tener EPOC. ¿En qué nos basamos? En ciertos elementos clave. Por ejemplo, la disnea, como ya hemos mencionado. Esta disnea es persistente, todo el tiempo está ahí, y hay que diferenciarla de la disnea cardíaca. Pero entonces la disnea es persistente, es progresiva, empeora con el ejercicio, ¿no? Esa sería alguna de sus características. El paciente cardiópata es posible que tenga también disnea de esfuerzo, pero probablemente tenga edema, por ejemplo, edema de miembros inferiores, rojo, caliente. El paciente cardíaco puede tener disnea paroxística nocturna, por ejemplo, ortopnea, disnea de primo decúbito, trepopnea, por ejemplo, si es que tuviera derrame pleural, y un paciente con EPOC no. El paciente con EPOC tiene disnea generalmente con el ejercicio. Ustedes lo pueden, si conocen a alguien que fuma mucho, pueden caminar una cierta distancia, ¿no? No sé, 3 cuadras. Ustedes pueden caminar esas 3 cuadras así de corrido y el paciente que fuma mucho se detiene a la mitad de las 3 cuadras. Espérame tantito, te dice, y sigues caminando. Ese paciente es el característico que tiene disnea de tipo pulmonar, ¿no? Que se cansa así con el esfuerzo. La tos, pues igual como decíamos antes, puede ser crónica, puede ser productiva o no. Y la formación de esputo es algo que también hay que tener presente porque puede exacerbar, se puede incrementar la producción o sus características, y eso lo veríamos, por ejemplo, en las exacerbaciones, ¿no? Puede tener infecciones recurrentes de vías respiratorias, también sería otro factor que nos lleve a sospechar en EPOC, o que tenga ya claramente los factores de riesgo que hemos mencionado, como el tabaquismo, etcétera, etcétera. Eso también hay que identificarlo. Y antecedentes familiares de EPOC y otros, como bajo peso al nacer, que el bajo peso al nacer se ha relacionado con un montón de cosas, diabetes, cáncer, EPOC. Hay que tener en cuenta ese antecedente en nuestra historia clínica. Bien, entonces, cómo procedemos después de eso? Bueno, tenemos síntomas, que serían estos los fundamentales: disnea, tos, expectoración, factores de riesgo que podamos identificar o no, y ahí por eso tenemos que preguntarle a los pacientes si tienen alguna exposición ocupacional, dónde trabaja, qué se dedica,
si está expuesto a contaminantes del ambiente o no. Incluso a veces se pregunta, y se ha hecho viajes recientes, todo eso también podría ser parte de nuestra investigación. Nos lleva a una sospecha de POC. Y el paso siguiente es forzosamente hacer una espirometría. La espirometría, como ustedes saben, es un método que se puede realizar en un consultorio. Ya está mucho más distribuido, pero no lo suficiente, pero hay que hacérsela. Y lo que se tiene que calcular es un índice. Ese índice lo tiene que hacer el que haga la espirometría, no que lo haga uno. El FEP1 entre la capacidad vital forzada. Y eso se debería comparar con el límite inferior normal, que son como la gráfica que vimos hace ratito, las líneas estas que vimos en los pacientes con capacidad pulmonar. Se debe comparar el resultado de este índice, se debe comparar con esas líneas de acuerdo a la edad y al sexo del paciente. Y de ahí es que resulte en que sea menor de 0.7. Si es así, ya procedemos ahora sí a clasificar el EPOC. Es decir, si encontramos en un paciente, esta es una espirometría normal, una trayectoria normal, y esta de la siguiente gráfica es un patrón obstructivo. Ajá. Que ustedes ven, la curva es más baja y más plana, que eso es lo que distingue a un patrón obstructivo. Entonces, cuando identificamos este patrón obstructivo en una espirometría, procedemos a hacer la clasificación usando esta famosa GOLD, que son las guías que decíamos que en las que nos basamos. Se divide en 4, de acuerdo al BEF1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Este de acá. Entonces, cuando hacen la espirometría, debe durar por lo menos 6 segundos para que sea una prueba de calidad, y el volumen expirado durante el primer segundo, ese es el BEF, que es el que usamos para la clasificación del GOLD. Entonces tiene más de 80, o sea, GOLD 1, de 50 a 80, GOLD 2, de 30 a 50, GOLD 3, menor de 30, GOLD 4, ¿no? Leve, moderado, grave o muy grave. Así es como procederíamos. Entonces, sospecha, síntomas, factores de riesgo, seguido de una espirometría. De acuerdo al resultado, nos vamos a la clasificación en grados. Ahora, el EPOC no solo constituye una serie de síntomas y signos, sino que el EPOC, como ustedes saben, lo que se pretende en la medicina es tener una visión global, pues una visión que se le ha dicho muchas veces holística, multidisciplinaria, de manera que tú veas en el paciente a una persona con una enfermedad. Como decían antes, pues no hay enfermedades sino enfermos. Entonces, en el caso del EPOC, tenemos que tomar en cuenta lo que la persona siente y qué impacto tiene sus síntomas en su calidad de vida. Por eso es que esta escala de GOLD, estas clasificaciones de GOLD, toman en cuenta estos elementos desde hace algunos años. Entonces, una vez que ustedes diagnostiquen la persona con un patrón obstructivo, lo, lo colocan, digamos, en uno de los 4 grados, y después tenemos que hacer una evaluación de sus síntomas, en este caso de la disnea. La disnea la evaluamos con 2 escalas, la MMRC y la escala de CAT. La escala de MMRC es la que es más sencilla, pero no porque sea difícil, sino por el tiempo. Entonces, si ustedes están en un contexto clínico así de muchos pacientes, están muy ocupados, la escala de CAT, que es esta, les va a llevar más tiempo. Entonces, por eso
se recomienda, dependiendo del contexto clínico, que le hagan la escala de MMRC. Y aquí lo que vamos a medir es la disnea. Entonces clasifica en 0, 1, 2, así. Por ejemplo, tiene disnea MMRC grado 0 o disnea MMRC grado 4, que sería lo máximo, ¿no? Entonces, el grado 4, como ustedes ven, es una persona que tiene mucha disnea, demasiada disnea, para actividades como salir de su casa, vestirse o desvestirse, ¿de acuerdo? Entonces, le hacen esta escala, que sea la más rápida, pues, o le hacen la escala de CAT, que es un cuestionario de autoevaluación, igualmente acerca de los síntomas del paciente, que esta del CAT es mejor, pues, porque tiene más elementos, es de autoevaluación, no depende de ti, y ayuda a que el paciente exprese sus síntomas, solo que toma más tiempo. Será cuestión de que uno decida cómo hacerlo. Eso se puede hacer en una sala de espera, por ejemplo, ¿no? Ya te puede ahorrar tiempo si es que es el caso. Solo que en los hospitales públicos, que es donde estamos la mayoría, pues no te da mucho tiempo que digamos, ¿no? Y por eso usamos la MMRC, pero cualquiera de las dos es útil. Entonces, primer paso, sospecha. Segundo paso, espirometría y clasificación en grados. Tercero, evaluación de los síntomas con cualquiera de estas dos escalas. Y después de eso, podemos ya colocar al paciente en grupos de riesgo, A, B, C o D. Entonces, los pacientes los evaluamos en dos elementos. Uno sería los síntomas mediante el MMRC o el CAT, y por otro lado los evaluamos con las exacerbaciones, si tienen exacerbaciones o no las tienen. Y de esa manera los clasificamos en un grupo de riesgo. Por ejemplo, tienen un paciente que tenga un CAT de 18, por ejemplo. Un CAT de 18 ya lo colocaríamos aquí, por ejemplo, y hacemos el empate como si fueran coordenadas, pues. Entonces, un paciente con un CAT de 18 que tuvo ya 4 hospitalizaciones o 4 exacerbaciones estaría en un grupo de riesgo. Claramente, las personas que tienen o que no tienen exacerbaciones o que tienen pocas estarían en el grupo A o grupo B, y esto conllevaría una mejor calidad de vida y un menor riesgo de complicaciones, mientras que los grupos en la parte de arriba, es decir, el C o el D, pues tienen más, ya sea o más síntomas o tienen más exacerbaciones, y cada exacerbación pues afecta la capacidad pulmonar. Entonces, de este modo podemos clasificar a las personas, o más bien el EPOC de las personas, para que pongamos más énfasis en ciertos elementos del tratamiento o podamos hacer ajustes del tratamiento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿tienen alguna duda de esto, de esta clasificación? Dígame ahorita. No, creo que no. No, Doc. No, no está Vale. claro. Entonces pueden ustedes tener un paciente, le hacen una espirometría, lo ubican en un GOLD 4, por ejemplo. Entonces ustedes pueden poner paciente de 70 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, GOLD 4, grupo de riesgo D, por ejemplo. Ya tuvo tres exacerbaciones, tiene un CAT de 18. Sería así, EPOC, GOLD 4, grupo de riesgo D. Así se consigna, digamos, pues en una historia clínica, por ejemplo, o en una nota médica. Y ahí eso ya te debe dejar en claro, es una persona sintomática, muy sintomática, con muchas exacerbaciones y que tiene, por lo tanto, un mayor riesgo, una peor calidad de vida, y puede ser que tenga una sobrevida corta, ¿no? Entonces eso nos llevaría a realizar intervenciones, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué otros métodos diagnósticos podríamos tener?
Uno sería, por ejemplo, la radiografía de tórax, ¿no? La radiografía de tórax no nos sirve para el diagnóstico de EPOC, nos ayuda más bien para descartar otras patologías, como para el diagnóstico diferencial, pues te ayuda en eso, pero no es diagnóstico. Persona que tú sospechas que tiene EPOC y ya con esto dices, ¿tiene EPOC? Pues no, puede ser muy sugestivo, te puede orientar mucho, pero no es diagnóstico. Entonces, ¿qué datos podemos encontrar en la radiografía? Esta es una placa característica que sea un aplanamiento de los diafragmas, una hiperaireación, ustedes se dan cuenta en las partes superiores o apicales, se observa menos la trama bronquiovascular y en las partes inferiores es más visible. O sea, es una de las características. Y en una placa lateral encontraríamos un ensanchamiento casi siempre del espacio retroesternal. Pero pues eso no es diagnóstico para que lo tomen en cuenta. Pero es útil, pues sí, sí es útil porque podría ser que un paciente tenga, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? Si tiene una tos crónica, puede ser productiva a lo mejor tiene tuberculosis, ¿no? Entonces eso también nos ayuda como parte del diagnóstico diferencial. Pueden tener EPOC y tuberculosis, pues sí, también, ¿no? Puede tener cáncer, o sea, que tuviera, por ejemplo, metástasis pulmonares, que tenga tos. Entonces la placa nos ayuda a eso, ¿no? Como otros métodos de imagen, como la tomografía, por ejemplo, pues igual nos podría ayudar en eso, ¿no? Pacientes que tengan insuficiencia cardíaca tendrían disnea y tal vez tos, pero seguramente encontraríamos cardiomegalia, derrame pleural, etcétera, ¿no? Entonces la placa nos ayuda más bien a eso. Ahora, ¿qué otras pruebas diagnósticas podríamos solicitarle? Bueno, por ejemplo, una gasometría podría ser también útil. La gasometría arterial es parte de los métodos que nos pueden ser útiles, sobre todo en ciertas opciones terapéuticas como el oxígeno. Podría ser útil. La oximetría de pulso, también ustedes saben, puede ser muy útil para evaluar a los pacientes. Pruebas de laboratorio, no hay ninguna prueba que sea diagnóstica de POC, solo son, como saben ustedes, complementarias para evaluar al paciente en general y para evaluar comorbilidades, ¿no? Que las comorbilidades pueden impactar también en el deterioro de la patología. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad, son enfermedades que se considera que tienen un trasfondo inflamatorio, ¿no? Entonces, aparentemente, ese trasfondo inflamatorio puede seguir deteriorando el proceso inflamatorio pulmonar. Por eso el diagnóstico y control de otras enfermedades es siempre importante, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar algunas cosas del tratamiento. El tratamiento del EPOC, igual, si ustedes revisan la guía de Gold, las guías son así, traen puras recomendaciones, pues, pero esa es la base para la mayoría de las guías. Entonces, si ustedes encuentran una guía mexicana, de hecho hay una guía mexicana que salió en este año, en 2020, pero se basa en el Gold de 2019, pero no tiene ningún cambio realmente con la guía del 2020. Entonces, bueno, no hay problema en eso, pero acostúmbrense a ver las guías, porque las guías son muy, muy escuetas, pues no dicen gran cosa, no tiene mucho texto, nada más trae qué recomendación sí, cuál no y punto. Y eso es importante que ustedes lo revisen, porque los artículos originales, por ejemplo, traen tratamientos más novedosos o comparativos. Los libros traen tratamientos más antiguos y por eso las guías médicas les ayudan para tenerlo relativamente lo más actual de una enfermedad. Entonces, para el tratamiento del EPOC estable, es decir, un paciente diagnosticado con EPOC que no está en una exacerbación, encontraríamos que el tratamiento ideal para estos pacientes sería dos opciones iniciales. Uno que sería un broncodilatador de larga acción,
o un antimuscarínico o anticolinérgico de larga duración. Esas, cualquiera de las dos sería una buena opción para los pacientes. Entonces, estos LAMA, que dice aquí en esta tablita, son los antimuscarínicos y LABA son los, los broncodilatadores. Entonces, cualquiera de los dos son útiles para el tratamiento inicial de una persona con EPOC sintomática, pues claramente, que puede mejorar su disnea, puede mejorar un poco la tos y puede mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, la mayoría de los neumólogos, eso sí hay que tenerlo en cuenta, que aunque las guías recomiendan cualquiera de los dos, broncodilatadores o antimuscarínicos, pero los antimuscarínicos tienen un mayor impacto en la calidad de vida, o sea, mejoran más las personas cuando usan un antimuscarínico de larga duración, y de ellos el tiotropio, y no es comercial, el tiotropio es útil porque es una vez al día su aplicación, es una cápsula que se inhala y esas moléculas tienen una duración pues casi de 24 horas. Entonces eso mejora bastante la calidad de vida de las pacientes, puede reducir los síntomas y por eso podría ser una buena opción inicial. Entonces, lo que se recomienda para un paciente con EPOC estable, con síntomas, es, es la monoterapia, pues, con cualquiera de ellos, un LAMA o un LABA, es decir, un antimuscarínico o un broncodilatador. La terapia doble, es decir, usar los dos juntos, se dejaría para pacientes que no mejoren sus síntomas, es decir, sobre todo la disnea, y que su calidad de vida esté muy afectada. Y eso lo vemos con esas escalas que vimos, el MMRC y el CAT. Eso nos da una idea más clara del impacto de la enfermedad en la calidad de vida, y así podríamos usar el tratamiento, aplicar otra vez estas escalas y ver qué tanto mejoró o no para decidir cambiar a una terapia doble. Ahora, la, los, los fármacos casi no, los que vienen solos son los antimuscarínicos, esos sí vienen solos, pero los broncodilatadores, la mayoría vienen ya con un esteroide. Entonces, el tener una terapia así pura no es tan común, ¿eh? Sí, ya hay combinaciones ya hechas que pueden ser bastante útiles dependiendo de cuál, si, por ejemplo, si el paciente tiene sibilancias o tiene un componente alérgico, puede ser muy útil iniciar con broncodilatadores, pues si tiene esteroides, pues puede ser más útil todavía, ¿no? O pacientes que tienen un antecedente de asma, por ejemplo, también se benefician de tener una combinación fija de broncodilatador con esteroide. Ahora vamos a ver una... espérame tantito. Aquí está. Déjame te regresamos a eso. Acá viene una especie de terapia escalonada, así como la escalera de los analgésicos. Aquí será una escalera de los tratamientos para EPOC. Entonces, inicialmente, aquí está, quizá porque la puse después, encontraríamos un paso inicial que sería el, el antimuscarínico o el broncodilatador. Cualquiera de ellos podríamos usarlo como el primer paso del escalón. Si con eso mejora sus síntomas, ahí nos quedamos. Si persisten los síntomas del paciente, si la disnea, la tos o la deterioro en la calidad de vida, nos iríamos a una combinación de los dos juntos, pues. O si hay antecedente alérgico de asma o que tenga eosinofilia, ya agregaríamos un esteroide, que es este CEI, es un esteroide inhalado. Ahora, eso no lo dije, todos estos medicamentos son inhalados. No vamos a hablar en este momento de fármacos así orales, pues, o sistémicos. Estos son todos inhalados. Entonces, un, una terapia doble sería el siguiente paso en caso de que tenga persistencia de los síntomas. ¿De acuerdo? Si persiste con los síntomas a pesar de eso, todo esto es en ausencia de exacerbaciones,
usaríamos la terapia triple. Igualmente, disnea grave. Si persiste con sus síntomas, se podrían utilizar otros fármacos que ya sería más difícil realmente de manejar la sintomatología con roflumilast o acitromicina. La más disponible, como ya se imaginarán, es la acitromicina, ¿no? Pero situación que ocurre más cuando el paciente se enfrenta a una exacerbación o alguna otra enfermedad concurrente. La mayoría de los pacientes quedan hasta el paso 3, pues, y de hecho, como el control sintomático puede ser difícil, casi todos tienen una terapia triple, ¿no? Francamente. Podríamos hacer lo contrario, es decir, desescalar el tratamiento, sí puede ser. Entonces, si un paciente tiene una terapia triple, se apega, por ejemplo, deja de fumar, hace su dieta, hace rehabilitación pulmonar, hace ejercicio, etcétera, y mejora los síntomas, podríamos desescalar a una terapia doble y tal vez a una monoterapia. Es difícil eso, pero no es imposible. Entonces, honestamente, la mayoría de los pacientes ocurre lo contrario, ¿no? Vas escalando la terapéutica en vez de desescalarla. Pero hay pacientes que ya, o sea, verán ustedes que hay de todo, pues hay gente que sí es muy apegada y puede lograr un éxito importante, ¿no? Entonces, entonces, cuando tenemos estos pacientes, utilizamos el tratamiento como hemos comentado, evaluamos los síntomas, la disnea y la presencia o no de exacerbaciones. Tenemos que evaluar el tratamiento que use, cómo lo use, la adherencia al tratamiento, si estamos atendiendo sus comorbilidades o no, y si está realizando otras medidas como la rehabilitación pulmonar y la educación o, por ejemplo, los grupos de apoyo para el tabaquismo, ¿no? Y de acuerdo a esta evaluación, hacemos un ajuste en nuestro tratamiento, aumentamos, desescalamos o hacemos cambios en los fármacos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si recuerdan el salbutamol, te da un disparo, ¿no? De una sustancia, pero ya hay otros tipos de moléculas que son son más finas, que son micropartículas, que incluso si ustedes la inhalan, ¿no? Es como si no inhalaras nada. Entonces puedes cambiar también de fármaco y desafortunadamente también aumentan los costos, pero sí puede ser que sea útil para la sintomatología de las personas. Y así hacemos otra vez el círculo, revisamos, evaluamos, ajustamos y otra vez. Y este es un círculo que iremos viendo con los pacientes crónicamente. Ahora, los esteroides, como ya mencionábamos, podrían utilizarse en pacientes con eosinofilia o antecedentes alérgicos, asmáticos, o en pacientes que no responden a la terapia dual. Ahora, las metiljantinas es importante que lo tengan en cuenta porque todavía existe, se usan todavía por ahí, como la teofilina o intravenosa la aminofilina. No se recomienda en los pacientes con EPOC. La teofilina son tabletas y se puede usar como un broncodilatador, pero el problema son los efectos adversos. O sea, por un lado, no tiene un efecto tan evidente como los fármacos inhalados, y por otro, los efectos adversos, principalmente la taquicardia, nos pueden llevar a complicaciones. Por ejemplo, si tienen un paciente con EPOC, con cardiomegalia, etcétera, o un paciente isquémico y le damos teofilina o aminofilina, eso le va a producir mucha taquicardia. La taquicardia puede llevar a que tenga angina, por ejemplo, o que tenga falla cardíaca. Entonces, no es opción. Si tiene teofilina su paciente, quítensela. Ahora, ¿cuándo se usaría teofilina? Solo si no tiene ninguna opción. Si están en un lugar donde no hay nada, o solo hay salbutamol, pues, que sería un broncodilatador pero de acción corta, pues ahí podría ser el caso que usen teofilina si el paciente no responde y no tienen que darle, ¿no? Pero si hay opciones, no lo usen, ¿no?
Ahora, los esteroides igual sistémicos tampoco se recomiendan en pacientes con EPOC estable, solo se recomiendan en exacerbaciones. Ahora, otro elemento de tratamiento que también es muy común, ya lo irán viendo ustedes, es el oxígeno. La oxigenoterapia tiene ciertas indicaciones precisas que aquí en nuestro país las indicaciones son las mismas. Exactamente, si ustedes van al IMSS o al ISSSTE, por ejemplo, las indicaciones son las mismas. Hay un exceso de indicaciones de oxígeno, la verdad es que sí. Y ahora con el COVID, pues más. Pero la verdad es que casi todos los pacientes que vemos con COVID están hipoxémicos. Entonces al menos tenemos una justificación, ¿no? Pero en el caso del EPOC, deberíamos lograr, deberíamos indicar, perdón, el, el oxígeno en ciertas situaciones, por ejemplo, ahí requeriríamos una gasometría, ¿no? O sea, que podamos detectar que tenga hipoxemia el paciente, una PaO2 menor de 55 o en su defecto, una, tal vez si acaso una oximetría de pulso con una saturación menor de 88. Eso es mejor siempre que tengan una gasometría. Y como ustedes saben, ahí les miden aparte la saturación, entre otros factores. Entonces, la gasometría sería mejor, pero al menos aquí en las instituciones te aceptan la oximetría de pulso también como para hacer el diagnóstico de hipoxemia. Entonces, PaO2 menor de 55 o saturación menor de 88, indicación de oxígeno. Ahora, si la persona no cumple exactamente estos criterios, pero tiene estas enfermedades, hipertensión pulmonar, cor pulmonale, arritmias, poliglobulia, hipoxemia nocturna o insuficiencia cardíaca, también sería una indicación de oxigenoterapia. Y si estas indicaciones son igualitas a las que hay, por ejemplo, en el IMSS. Entonces, para que lo tengan presente. Esto que estamos viendo es una guía del 2020 que se hizo aquí en México y que está basada en el GOLD. Entonces, el oxígeno sí puede mejorar eh, los síntomas del paciente, su calidad de vida, su sobrevida, también es importante eso. De otro modo, la vida se acorta, ¿no? Y es una situación importante. Hay personas que pueden trabajar, como ustedes saben, con su oxígeno, y es una opción que hay que indicar adecuadamente, pero también por el tiempo y la dosificación adecuada. Entonces, por ejemplo, el, el oxígeno debería cumplir esta característica de que sea por lo menos 15 horas y que incluya el sueño. Eso quiere decir que ustedes lo pueden indicar 20 horas al día o 15 horas al día durante toda la noche, y en el resto del día puede ser intermitente, ¿no? Si hay que especificar en su receta de oxígeno, se tienen que especificar esos elementos, ¿no? Debe tener esto de que el paciente tenga su tanquecito de oxígeno, parece algo chistoso, pero es que ustedes verán que la gente va a consulta a veces y como no tiene el tanque, te está esperando ahí en la sala de espera y te entran a tocar la puerta porque ya no tiene oxígeno, ¿no? O se le acabó el tanquecito o no tiene tanquecito. Entonces siempre es importante que las personas soliciten su tanque de traslado para que evitar desaturación o hipoxemia grave en los traslados en las salas de espera. Entonces parece un detalle así ridículo, pero sí es importante, pues, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, la dosificación del oxígeno, pues sí debería lograr una saturación por arriba del 90% o 92%, pero eso es variable porque algunas personas con un daño pulmonar así intenso no saturan tan alto, ¿no? Pues, por eso es que en alguna literatura se menciona como un límite inferior 90% de saturación con un oxímetro de pulso, para que lo tomemos en cuenta, ¿no? Es igualmente un resumen de lo mismo, pues en las indicaciones de oxígeno. Y la revaloración, ¿sí? Ya sea en 60 o 90 días para evaluar la necesidad del oxígeno o
si ya no es necesario, ¿no? Ya eso dependerá de la situación, del contexto clínico, de las características del momento, si el oxígeno fue indicado por el deterioro general de la enfermedad, por los síntomas, o si fue indicado por una exacerbación. Que si un paciente llega con neumonía, o sea, tiene POC, llega con neumonía, lo damos alta con oxígeno, ahí puedes reevaluar si requiere usarlo todavía o no. Entonces ahí, en esos casos, es más preciso. Si es un paciente que vamos a tocar las exacerbaciones y ya los dejo en paz. ¿Tienen alguna duda hasta acá, lo que me quieran decir? No, ¿Menos han dormido o algo? no, estamos No. despiertos. ¿Está No, sí bien? estamos despiertos. Sí, aquí estamos. Como oí unos ronquidos ahorita. Bueno, es cierto. Vamos a hablar un poquito de las exacerbaciones del EPOC, que también eso es muy común y en este tipo de temporada, a final del año es cuando aumentan los casos de hospitalizaciones de pacientes por EPOC, por exacerbación, por neumonía, influenza, ya saben ustedes. Entonces, eso es un punto muy relevante. Este año es un año atípico, ya saben ustedes por qué, pero siempre encontramos pacientes con EPOC exacerbado en nuestros hospitales. La mayoría, efectivamente, son adultos mayores, pero no se les olvide que puede haber otros más jóvenes también, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la exacerbación del EPOC? No hay un consenso así claro, pero tiene que haber un deterioro del estado basal del paciente, incremento de la disnea, incremento de la tos, incremento del esputo o un cambio en las características del esputo, pero no necesariamente el color, sino que se haga purulento. Entonces, si el esputo es purulento, ese ya sería una señal de que hay una exacerbación, es decir, que hay una infección que está ocurriendo en ese momento. Entonces, disnea, incremento del moco o moco purulento son las tres características que tenemos que evaluar en una exacerbación y esas van incluidas en esta clasificación de Antonice, que es un poco antigua, pues, pero todavía se usa para identificar a los pacientes, que es Antonicen 1, 2 y 3. Antonicen 1 es que tiene aumento de la disnea, aumento del esputo y esputo purulento. Sí, Antonicen 1. Antonicen 2 es que tenga nada más dos de esas tres. Y Antonicen 3 que tenga nada más una. Así se clasifica el Antonicen. Entonces así nos puede ayudar un poco para igual clasificar a los pacientes. Ahora, podríamos también eh, dividir la exacerbación en grados por gravedad, pues nivel 1, que sería atención ambulatoria, nivel 2, que ya ameritaría hospitalización, y nivel 3, terapia intensiva. Eso podríamos encontrarlo mediante las características clínicas. Igual no es una clasificación estricta, ¿eh? Se puede usar o no. Realmente en los pacientes no le ponemos así exacerbación del EPOC nivel 3, no usamos eso. Más bien esto es una guía de que puede existir ese tipo de comportamiento, ¿no? Como en las neumonías, pues hay neumonías que ustedes saben que pueden ser ambulatorias, otras requieren hospitalización y otras requieren terapia intensiva, ¿no? Exactamente igual. Ahora, dependiendo de nuestra zona de acción, podríamos hacer una derivación. Si estamos en un primer nivel de atención, es muy probable que recibamos pacientes con EPOC y que puedan tener elementos para referirlos a un hospital, ya sea que estén en su servicio social o su trabajo, podrían tener esta posibilidad. Entonces, un paciente que parece muy obvio, pues, pero si tiene insuficiencia respiratoria, pues requiere hospitalización, ¿no? Si tiene hipercapnia, también, aunque para eso requieren la gasometría,
algo más clínico como la taquipnea, más de 25 respiraciones por minuto, el uso de músculos accesorios, que sería un dato de dificultad respiratoria, que tenga ya francamente falla cardíaca, un paciente febril, también podría ser otro elemento que nos ayuda a referir a un paciente, que no haya las condiciones para que esa persona sea atendida en su casa. Como decíamos antes, la mayoría podría ser adulto mayor y como ustedes saben puede haber una fragilidad no solo física, sino social o familiar. Entonces hay gente que no tiene quien lo cuide, no tiene forma de tener un cuidador y mandarlo a su casa sería algo pues un tanto irresponsable. Por eso es que si no hay condiciones en su casa, o puede ser una gente que iba sola, por ejemplo, ¿no? Entonces no habría mucha posibilidad y esto hay que mandarlo al hospital, que tenga comorbilidades graves, ya sea falla cardíaca, que sea isquémico, con cáncer, ya saben ustedes que puede haber pluripatología. Otro elemento como alteraciones de la conciencia o confusión, que sería un síndrome confusional. Acuérdense que en adultos mayores eso se le llama delirium. Si tiene delirium el paciente, igual, claro, pues amerita hospitalización. Que tenga le haga un seguimiento ambulatorio y no mejore, hospital también. Tratamiento no responde, hospital también. Paciente que tenga ya muchas exacerbaciones, como veíamos en los grupos de riesgo ABCD, muchas exacerbaciones, sí es preferible que tenga un tratamiento hospitalario. Y bueno, si tiene otras etiologías que la sospecha nos lleve a ellas también, bueno, pues también hay que mandarlo al hospital, ¿no? Claramente. Entonces, en el caso de las exacerbaciones, para el tratamiento de ellas, aquí sí utilizaríamos un esteroide sistémico. ¿Cuál? Lo que usamos más es la prednisona. 40 miligramos de prednisona es lo que utilizáis así vía oral. No, no es necesario que usted use un esteroide intravenoso, a menos que tenga, por ejemplo, eh, broncoespasmo refractario, por ejemplo, podría ser un candidato que no tengamos la vía aérea disponible, la vía oral, perdón, la vía oral disponible, sería otro candidato a algo intravenoso, pero si es posible hacerlo, hay que usar así prednisona, 40 miligramos al día. ¿Por cuánto tiempo? 5 a 7 días. Más de eso no tendría una utilidad real y más de 7 días ya requeriría un desescalamiento de la dosis de esteroide. Por eso es que, aparte de que no es útil, tendrían ustedes que irlo disminuyendo progresivamente. Entonces, 40 miligramos de prednisona en una exacerbación sí se recomienda, sin duda. Y tenemos que usar antibiótico. ¿Qué antibiótico? Podemos utilizar, por ejemplo, amoxicilina con clavulanato, puede ser una opción. Podemos usar claritromicina o acitromicina. Podemos utilizar una cefalosporina de segunda o tercera generación, incluso la vía oral. O podemos utilizar una fluoroquinolona. ¿Cuál sería las más utilizadas? Levofloxacino o moxifloxacino serían las más utilizadas. Pero acuérdense que hay que ser prudente porque las resistencias de las bacterias están a la alza en todo el mundo y por eso hay que ser muy, muy juicioso en el uso de los antibióticos. Por eso es que hay casos en los que el paciente está estable completamente, vale la pena iniciar con un antibiótico que, por ejemplo, como la amoxicilina con clavulanato, no está mal, ¿eh? Pero ya dependería de las características iniciales del paciente, de su entorno clínico donde estén, las comorbilidades, por ejemplo, y de un seguimiento adecuado del paciente, para que ustedes decidan usar un fármaco, así entre comillas, más suave, ¿no? Y en todas las guías que ustedes van a ver de enfermedades infecciosas, debe existir un patrón de sensibilidad local. Pero si ustedes me preguntan cuál es el patrón de sensibilidad en nuestro hospital, pues quién sabe, porque no se hace con tanta eficiencia como quisiéramos, ¿no? Entonces realmente es muy empírico el tratamiento, pues. Pero aún así hay que ser juicioso, pues. O sea, llega un paciente con EPOC, no le vamos a poner lincomicina como pasa muy seguido.
o que forzosamente te des ceftriaxona intramuscular, pues tampoco es obligatorio, ¿no? Puedes usar otra alternativa y tener una vigilancia adecuada del paciente. Ahora, ¿cuánto tiempo es lo mínimo de un antibiótico? 5 días. En algunos estudios pareciera que usar 5 días o 7 días da lo mismo. Por eso es que más de ese tiempo no tiene ningún sentido. Aumenta las resistencias, aumenta la lesión gástrica, por ejemplo, y disminuye el apego de los pacientes. Entonces, en 5 días es suficiente, pero claro, pues requiere evaluación clínica, ¿no? Reevaluación. Solo una vez al día. Levo y moxi es una toma al día, pero eso es más fácil, ¿no? Te aseguras más el apego del paciente. Bien. Y en pacientes hospitalizados realmente no hay mucha diferencia, solo que ahí pues si prefieres la vía intravenosa como primera opción, ¿no? Si es un paciente hospitalizado que tú le des un tratamiento vía oral no tendría mucho sentido. Entonces un paciente hospitalizado si le das fármacos intravenosos, excepto la prednisona, porque ahí sí se la puedes dar vía oral, no hay problema. Los fármacos son los mismos y ahí puede existir variaciones dependiendo del contexto. Por ejemplo, si hay pacientes que viven de un asilo, eh, tendrían un mayor riesgo de pseudomonas o de estafilococo meticilino resistente, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta en cierto grupo de pacientes, pero en general los principios son los mismos. Bien, entonces esto es lo mismo del esteroide. Ahora, otro punto que vamos a dejarlo como el punto final, que puede ser necesario en algunos pacientes, es la ventilación mecánica. Lo que se recomienda más siempre sería la ventilación no invasiva, es decir, una presión con presión positiva para evitar la intubación orotraqueal. Claro que si un paciente requiere intubación, pues lo tienes que hacer y punto, ¿no? No pierdes el tiempo en usar otra opción. Pero si no es el caso, lo ideal es que usemos una ventilación no invasiva, porque los pacientes con EPOC es muy probable que tengan malos resultados. Entonces, si tú intubas a un paciente con una cánula endotraqueal, el problema es para que se la quites, porque el, el destete que le dicen o la liberación de la ventilación mecánica puede ser complicado, puede tener un alto índice de falla y de reintubarse el paciente y eso complica más todavía la situación, aparte de las infecciones agregadas pueden ser muy graves y por eso es que si un paciente, aparte hay que pensar que tenga un daño crónico, que sea adulto mayor, etcétera, etcétera, se beneficiaría más de una ventilación no invasiva. Ahora, también requiere un cuidado especializado, es decir, que un médico tenga conocimiento del uso de estos dispositivos, que tengas un servicio de inhaloterapia y que tengas el ventilador disponible, ¿no? Entonces, los ventiladores que se usan para intubar a un paciente son los mismos que se usan para la ventilación no invasiva y lo que haces es cambiarle la modalidad, es decir, que le pones una presión con presión positiva. Y uno de los usos más importantes es en pacientes con hipercapnia, porque ahí es difícil que la hipercapnia mejore solo con oxígeno, entonces por eso puede requerir la ventilación no invasiva. Entonces ese sería uno de los elementos que como parte del tratamiento que pueden ser útiles. Si es necesario, pues sí hay que irse a la ventilación invasiva, ¿no? Claro, eso no hay ninguna duda en eso. Bien, entonces, esa es la última. Entonces, esa es la última. Díganme cómo están, ¿tienen alguna pregunta, queja? ¿Lo saben ustedes? Doc, yo tengo una duda. Cuando Sí. dijo que el tratamiento se hacía empírico porque no había ese índice de susceptibilidad, am,
¿Ese índice es por hospital, por zona o cómo se determina? Sí, debería ser por hospital. Ah, ok. Por hospital. Cada hospital, cada año, tienen una serie de cultivos, ¿no? Tienen que analizar sus cultivos, los antibiogramas, las bacterias más frecuentes y cuál es el fármaco que es más útil para esas bacterias. Y aparte tienen que ver cuál es el fármaco que realmente le dan a los pacientes. Entonces, eso es lo que, pues no hay mucho en nuestros hospitales, honestamente, pues. Por eso es que el tratamiento casi siempre es empírico. Y no solo aquí, también en otros países, ustedes buscan artículos de tratamiento antibiótico, así que es lo que prescriben los médicos, siempre es empírico, no se basan tanto en la susceptibilidad porque luego no están disponibles. Así es, Ok. Gracias, doctor. sí. ¿Alguna otra cosa? O por el chat si quieren, como les parezca más fácil. Creo que no, Doc. Entonces, acuérdense que el EPOC requiere una espirometría a fuerza. No se puede diagnosticar el EPOC sin ella. Y esta clasificación de GOLD es la que prevalece actualmente y hay que utilizarla de esa manera. Su estratificación en grados 1, 2, 3 y 4. Su análisis de los síntomas con una escala de la disnea MMRC o CAT, y de ahí lo pueden colocar al paciente en un grupo de riesgo. Grupos C y D tienen más riesgo, más exacerbaciones, peores resultados, y ahí puede ser que incidan más en su tratamiento, ¿no? Para que lo tomen en cuenta eso. Entonces siempre evalúen sus síntomas y el impacto que los síntomas producen en la calidad de vida. De eso se trata el EPOC, en muchas enfermedades, pero en el EPOC hay que hacerlo así, y el tratamiento tiene que ir enfocado a eso. Como no hay un tratamiento curativo, tienes que usar un tratamiento que mejore los síntomas y la calidad de vida. Y eso es lo que va a agradecer el paciente, aparte de cambiar sus hábitos, suspender el tabaco, por ejemplo, es un elemento que es forzoso en todos, y tenemos que intentar ayudarlos por ese lado, ¿no? Muy bien. Entonces, si están de acuerdo, pues ya váyanse a descansar o lo que tengan planeado. Sí, Doc, gracias. Gracias, doctor. Entonces, cuídense Ok, mucho, pues, gracias. cuídense bien, ya saben, no hagan locuras, no anden por ahí, usen su protección, me refiero al cubrebocas, ¿eh? Obvio. ¿Qué más? Pues ya. Gracias. Oigan, nada más, yo creo que lo más probable es que una semana nos veamos, se vea conmigo y la otra con Moraira y así, ¿vale? Ah, ok, entonces la otra semana sería con el Doc Moraira. Eso es lo más probable. Si ocurriera algún cambio, les avisamos en el chat. Entonces, Ah, ok, sí, está bien. efectivamente, el próximo viernes se verían con el Doc Moraira, Ok, ¿vale? sí, doctor. Muy bien, pues. Entonces, los dejo, pues. Cuídense mucho. Gracias, Doc, buen fin. Gracias, Bye. Doc, que esté bien. Gracias. Igualmente. Hasta luego.